Os invito a abrir vuestras Biblias al capítulo 2 de la epístola de Pablo a los Filipenses. Nos acercamos al final del curso y los estudiantes, niños y no tan niños, se encuentran inmersos en sus exámenes finales. Y una de las pruebas habituales para confirmar que los estudiantes han entendido el material, que los estudiantes han aprovechado cierta asignatura, es redactar un comentario de texto. Y uno de los baremos que nos permiten confirmar que el estudiante ha entendido el material, que el estudiante ha aprovechado la asignatura, es que al leer el texto y explicar el texto pueda identificar cuál es el tema principal del texto. En esta noche nos adentramos en el capítulo 2 de la epístola de Pablo a los Filipenses y aquí se nos presenta un asunto crucial, un tema fundamental, que nosotros, como estudiantes de la Biblia, deberíamos captar si queremos entender el material, si queremos aprovechar nuestra lectura, nuestro estudio. Y no es otra cosa que el tema de la unidad de la Iglesia. Más concretamente, la importancia, el valor de preservar la unidad de la Iglesia, de potenciar la unidad de la Iglesia. Y este es un tema capital, no solamente en este capítulo, sino en la vida de todo creyente genuino, al punto de que parte esencial de eso que llamamos santificación, parte esencial de ese proceso que tiene que ver con crecer en semejanza a Cristo, está estrictamente relacionado con ser diligente, con ser obediente en esta área de potenciar, promover la unidad en el cuerpo de Cristo. Vamos a leer en este capítulo 2 de Filipenses el versículo 12. Dice así la palabra de Dios: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hasta aquí nuestra lectura en esta hora. Y este versículo, aunque brevemente, pero sí exhaustivamente, nos presenta varios aspectos de lo que podríamos llamar la obediencia activa del creyente. Y lo hace para que podamos crecer en conformidad con Cristo. Y al mismo tiempo para que podamos potenciar la unidad en el cuerpo de Cristo. Así que prestemos atención a cada uno de estos elementos que nos hablan de esta obediencia activa del creyente. Y el primero de ellos, la obediencia a la que nos llama el Señor por medio de su palabra, es una obediencia intencionada. Obediencia intencionada. El versículo 12 de Filipenses 2 comienza de esta manera: así que, y es que lo que tenemos delante, ese así que nos confirma que no podemos entenderlo sin tener en cuenta todo lo que se ha dicho hasta aquí. Pablo va a dar continuidad a lo que ha venido explicando acerca de Cristo y particularmente a lo que ha venido explicando acerca del ejemplo de Cristo. Un ejemplo sobre todas las cosas de obediencia. Fíjate en lo que dice el versículo 6 de este capítulo 2. Aunque existía en forma de Dios, hablando de Jesucristo, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Este llamado a obedecer que nos encontramos aquí en el versículo 12 responde a una única razón, a una única intención, que transitemos por un camino necesario, un camino ineludible, un camino vital, por el que debemos circular, por el que debemos avanzar, si de lo que se trata es mantener la unidad de la Iglesia en el cuerpo de Cristo, que es precisamente de lo que nos habla aquí. Por eso el apóstol dice, así que, de manera que, a la luz de lo que Cristo ha hecho, a la luz de lo que Cristo es y a la luz de lo que Cristo ha hecho, a la luz de quién es Cristo y a la luz de qué es lo que Él ha llevado a cabo. Si queréis mantener la unidad en el vínculo de la paz, si queréis manteneros unidos en un mismo propósito, dice el apóstol, debéis procurar esta misma actitud que observáis en Cristo. Debéis perseguir esta misma actitud que advertís en Cristo. Debéis obedecer vosotros también. Debéis cumplir con la instrucción, debéis seguir su ejemplo, debéis ocuparos en ello, debéis dedicaros a ello. Una obediencia intencionada. No es un capricho, no es una sugerencia, no es una propuesta entre varias, no es una receta más. Se trata del ingrediente principal en lo que a la unidad de la Iglesia se refiere. Pero además, no solamente se trata de una obediencia intencionada. Hay un segundo aspecto que este versículo nos plantea, y es que estamos ante una obediencia intransferible. Una obediencia intransferible. Fíjate de nuevo en el versículo 12. Así que, amados míos, y parémonos aquí, porque es a quienes en el capítulo 1 de esta misma epístola el apóstol ha saludado tan afectuosamente, tan sentida, tan inusualmente estrecha, creyentes del Señor, santos en Cristo Jesús, participantes con Pablo de la gracia, dice el apóstol, sois vosotros los que habréis de obedecer. Dice el apóstol, es a vosotros a quienes os toca obedecer. Y la lógica del argumento resulta indiscutible. En el versículo 5 se nos dice que ser cristiano es imitar a Cristo. En el versículo 8 se nos explica que Cristo obedeció al Padre. Y en el versículo 12 se concluye entonces que si son cristianos, entonces ellos también deben obedecer al Padre. Y si la lógica es indiscutible, la implicación resulta indiscutible también, porque la Biblia llama a los creyentes a obedecer. La Biblia llama solamente a los creyentes a obedecer. Solamente a los que han sido resucitados con Cristo pueden vivir una vida resucitada en Cristo. Y resulta de suma importancia que entendamos esto, porque hablamos de obediencia. Y es verdad, algunos huyen de todo lo que tiene que ver con la palabra obediencia. Algunos escapan tan solo al mencionar esta palabra. Pero no hablamos de moralismo, de que todos se ajusten a un sistema de valores. No hablamos de obediencia simplemente relacionada con lo que algunos llaman legalismo, de que todos se amolden a unos principios reguladores determinados y ya está. Hablamos de una obediencia que es resultado de haber experimentado un nuevo nacimiento, de haber recibido vida espiritual, de haber obtenido una transformación del corazón, que como resultado produce una transformación de la conducta. Pero no al revés, no comenzamos con la conducta a ver si nos convertimos, no, nos hemos convertido en cristianos, por eso ocupamos nuestro tiempo y nuestra vida en aquello que ocupó a Cristo, su tiempo y su vida. No son otros, dice Pablo, somos nosotros, los creyentes específicamente, los que hemos de obedecer.
En este caso, por medio de una actitud de humildad. Humildad que antes nos era ajena, que antes nos parecía ridícula, pero ahora nos pertenece y nos define como seguidores de aquel que es manso y humilde. Y aunque Pablo habla en plural aquí, cuando dice eso de amados míos, aunque el apóstol escribe a la congregación de Filipos en su conjunto, aunque se dirige a toda la iglesia que se reúne en el nombre del Señor allí, cada uno de sus componentes, cada uno de sus miembros es responsable de cumplir con este cometido. Cada uno ha de obedecer. Las cuentas no salen si unos cumplen y otros no. Los números no cuadran si unos obedecen y otros no. Se trata de una comisión para todos los creyentes en su conjunto, pero para cada creyente en particular. Hablamos de una obediencia intransferible porque no se puede transferir, no se puede delegar, no se puede simplemente descansar en que otros obedecerán. Obediencia intencionada, obediencia intransferible, pero hay un tercer aspecto, una tercera faceta de esta obediencia de la que nos habla el texto, y se trata de una obediencia incondicional. Dice el versículo 12, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Y ese tal como en el original es una sola palabra y lo que indica es una comparación entre lo que sucedía antes cuando Pablo estaba entre ellos y lo que ha de suceder ahora cuando Pablo no está entre ellos. Pablo les recuerda que su compromiso con el Evangelio no responde a ciertas condiciones específicas o a una fecha concreta en la que a partir de ese momento los acuerdos caducaron y ya no valen. De la misma manera que habían obedecido en el pasado, han de seguir obedeciendo en el presente y también en el futuro. De hecho, el texto es muy explícito y dice, mucho más ahora que no estoy con vosotros. A lo largo de esta epístola notamos que la relación del apóstol y los creyentes en Filipos era excelente. El aprecio y el afecto era mutuo y era intenso. Pero se trata de un compromiso personal, no entre Pablo y estos creyentes, sino entre estos creyentes y el Dios de la iglesia. Muchas veces los padres se preguntan eso de, bueno, ¿qué harán mis hijos cuando yo no estoy presente? Cuando yo no esté presente. Y aún en el ámbito de la iglesia podríamos pensar de manera similar. En inglés hay un refrán que dice, cuando no está el gato, bailan los ratones. Y algunos podrían pensar, bueno, ahora que no está el apóstol vigilando, no hace falta que seamos tan estrictos. Ahora que no está el apóstol supervisando, no hace falta que seamos tan puntillosos. Sí, vamos a mantener los principios generales, pero podemos bajar un poco el ritmo. Sí, nos vamos a seguir congregando, pero podemos dejar a un lado tantos estudios, tantas reuniones, tantas clases. Seguro que no era lo mismo para ellos un domingo cuando predicaba Pablo que al siguiente cuando lo hacía otro hermano, por mucho empeño que pudiera poner en ello, pero estamos hablando del apóstol Pablo. Sin embargo, no hace falta que pensemos en la presencia del apóstol Pablo. Esto sucede en muchos de nuestros círculos también. Si el que enseña es un predicador famoso, respetado, la gente acude en masa y no importa el día ni la hora. Hay peleas por ocupar un lugar cerca del púlpito. Y la gente está atenta y con los ojos abiertos y no ronca nadie. La gente trae su Biblia y toma notas y dicen amén. Y al terminar se acercan y tratan de presentar su lado más espiritual. Y lo saludan y le dan las gracias. Pero pasan unos días y toda esa euforia se esfuma.
y vuelven los huecos y ya no hacen falta hojas porque ya nadie toma notas, pero no hace falta que pensemos en un predicador conocido. ¿Cómo cambiaría mi compromiso con el Señor y con la iglesia de Cristo si no estuvieran aquí los ancianos de la iglesia o el pastor de la iglesia o mi familia que me acompaña o mis amigos o aquellos creyentes que por años me escriben y me llaman cuando no estoy? La pregunta es, ¿seguiría siendo obediente? ¿Seguiría siendo obediente si pudiera pasar desapercibido en la congregación donde supuestamente me reúno y soy parte? Algunas personas se mudan de ciudad por razones de trabajo, es algo que sucede constantemente y no solamente dejan atrás la ciudad, sino que dejan atrás la fe. Y los que un día parecían integrados y activos en sus iglesias locales, al llegar a otro lugar se desvinculan completamente de la vida de la iglesia. Y pasan los días, las semanas, los meses, los años, y entre otros problemas serios, haciendo esto de desvincularse de la iglesia, de no concentrarse en una iglesia, de no sumarse o participar de una iglesia, dejan de imitar a Cristo. Particularmente con lo que respecta a este punto de ser obedientes al mostrar la misma humildad que Cristo mostró, en este caso, en el contexto de la iglesia local. La palabra de Dios es clara. Eso que habéis venido haciendo, eso que os ha caracterizado hasta el día de hoy, tal como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino ahora mucho más, con todavía más ahínco, con todavía más celo, con todavía más interés, si cabe. Ahora que no estoy presente, dice Pablo, ocupaos en obedecer. Y realmente esta es una de mis oraciones para con esta congregación local. Yo he sido parte de ella desde el principio. El Señor me ha permitido ser parte de esta obra desde el principio y colaborar en esta plantación, aún desde antes de poner la chincheta en el mapa. Pero mi oración no es que las cosas vayan bien porque yo estoy aquí, es que las cosas vayan bien aunque yo no esté aquí. Mi oración es que la obra progrese sin importar quién es el que se sube a este púlpito. Mi oración es que no tengamos que ir detrás de unos y de otros y que las personas respondan solamente porque es este o aquel el que les llama. La oración para esta congregación y para cualquier otra es que los creyentes sean obedientes al Señor incondicionalmente, sin importar quién es el que está al frente. Y tristemente esto no es lo más habitual. Muchas veces, por diferentes situaciones, el liderazgo de la iglesia cambia y las personas dejan de mostrar el compromiso que un día parecieron tener. Y uno se pregunta, bueno, ¿era un compromiso con Cristo o con ciertos individuos? Que nuestro compromiso sea con Cristo y que nuestra fidelidad sea para con Él. Y eso nos lleva a otro aspecto de la obediencia que se nos describe aquí. Y es que esta obediencia que el versículo 12 nos presenta es además una obediencia imprescindible. Dice el texto, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos. A lo largo de la historia, algunos han utilizado este texto para defender que las obras como la de ocuparse aquí, son parte esencial para obtener la salvación. Pero esto resulta insostenible. Por un lado, porque el texto no dice eso. Este versículo 12 de Filipenses 2 no está hablando de salvación en un sentido soteriológico y mucho menos de salvación por obras. De hecho, si vamos al capítulo 1, versículo 28, nos damos cuenta de que se utiliza una expresión similar a la que nos encontramos aquí. Y la idea allí y también aquí no es la de ganar, sino la de confirmar. Dice el versículo 28 de Filipenses 1, de ninguna manera, amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros.
Pero la idea aquí no es tanto la de ganar la salvación, sino la de confirmar la salvación. Pablo está hablando de obediencia, no de salvación. Entre otras razones, porque el apóstol se dirige a un grupo de personas que ya son creyentes. Y les dice eso de amados hermanos. Además nos encontramos en medio de un alegato, de un discurso, de una lección en favor de la unidad de la iglesia. Y se trata de un alegato, de un discurso, de una lección para los que ya son parte de la iglesia, porque son creyentes. No se habla en ningún momento de ganar o de aportar nada con respecto a nuestro destino eterno. Al contrario, se nos recuerda cuál es el estado de exaltación en el que Cristo se encuentra como resultado de su obediencia total al haber logrado nuestra salvación. Es por eso que toda lengua confiesa el nombre del Salvador. Es por eso que toda rodilla se postra delante de Él, porque Él es el autor de la salvación. En último término, y como resultado de su obra de salvación, nuestro testimonio confirma nuestra condición de creyentes. Como el mismo Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos, y leemos esto en el Evangelio de Mateo, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Por sus frutos, por su obediencia, los conoceréis. Este pasaje no habla de salvación, ni enseña nada de una salvación por obras. Ni este pasaje, ni ningún otro pasaje en la Escritura. Romanos 3:20 es muy claro. Por las obras de la ley, aun aquellas que son las mejores, que son las obras de la ley, esas que son acorde a la voluntad de Dios, dice Pablo, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Y en Efesios 2:8, que Pablo escribe, alrededor del tiempo en el que escribe esta misma epístola a los filipenses, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, y ese vosotros incluye vuestras obras, pues es don de Dios. No por obras, Pablo insiste una vez más, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo aquí con eso de ocuparse? Bueno, este verbo ocuparse es un imperativo, un mandato, y lo que dice literalmente el apóstol es trabajad. El obedecer es imprescindible porque revela nuestra posición en Cristo. Y vivir de otra forma que no sea en obediencia choca, colisiona con nuestra naturaleza en Cristo. El que no trabajemos en esa dirección indica que nuestro amo es otro. Dice Romanos 6:16, ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. La obediencia resulta imprescindible. ¿Por qué? Porque revela nuestra posición en Cristo. Somos sus siervos. Él es nuestro dueño. Su voluntad es la que vale. Pero también es imprescindible porque revela nuestra posición en Cristo, sí, pero también nuestra progresión en Cristo. Eso quiere decir que sí, somos santos, ya no somos hijos de ira, ya hemos sido trasladados a otro reino, a otra esfera, la de su amado Hijo. Somos hijos de luz, pero al mismo tiempo progresamos, al mismo tiempo avanzamos, al mismo tiempo estamos siendo paulatinamente y progresivamente conformados a la imagen de su Hijo. Hasta que todos lleguemos
a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el camino, esa es la senda por la que transitamos actualmente si somos de Él. De manera que obedecer confirma no solamente nuestra posición en Cristo, Él es nuestro amo, también nuestra progresión en Cristo. Cada día estamos más cerca de ser aquello para lo que fuimos rescatados, de ser aquello para lo que fuimos escogidos, de ser aquello para lo que fuimos predestinados a ser. Un fiel reflejo de Jesucristo. Obediencia intencionada, obediencia intransferible, obediencia incondicional, obediencia imprescindible. Pero hay algo más, hay un elemento más. Se trata de una obediencia innegociable. Así termina el texto, versículo 12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta frase, temor y temblor, dio pie al título de un libro escrito por un filósofo con raíces cristianas de origen danés que se llamaba Søren Kierkegaard. Temor y temblor, así tituló su libro. ¿Pero qué quiere decir Pablo con esto de temor y temblor? ¿Está queriendo señalar que hemos de obedecer solo por temor a las consecuencias? Como esa mascota que ha sido entrenada y disciplinada y que no se atreve a hacer determinadas cosas, no porque no le apetezca, sino porque sabe que sucederá si no obedece. Bueno, la palabra temor es una palabra que procede del término griego phobos, de la que obtenemos nosotros nuestra palabra fobia. Y entendemos qué es eso de fobia, ¿verdad? Pero en este contexto tiene que ver más bien con respeto o con reverencia, no tanto con tener miedo. Sin embargo, el término temblor significa literalmente estremecerse. No obedecemos simplemente como el que tiene que sellar una ficha para que lo aprueben. La obediencia tiene que ver con vivir nuestra vida delante de Dios, con ser conscientes de que su presencia nos acompaña constantemente. Y eso provoca temor estremecedor, reverente. No tenemos miedo, pero sí un respeto profundo, porque es Dios mismo al que nos dirigimos. Es Dios delante de quien nos conducimos. Es al alto y sublime al que representamos. Es al vivo y verdadero al que servimos. Y eso produce en nosotros temor reverente, estremecedor. En este mismo capítulo de Filipenses observamos cuán grande fue el precio que Cristo pagó para que los que son verdaderamente hijos de Dios formen parte de su iglesia. El eterno y divino Hijo de Dios se hizo hombre para morir por los hombres, se humilló para que nosotros fuésemos elevados, derramó su sangre para que nosotros fuésemos liberados, ocupó nuestro lugar para que nosotros fuésemos presentados delante de Dios, cargó con nuestras culpas como si fuera el culpable de todas ellas para que nosotros fuésemos declarados inocentes como si nunca hubiéramos hecho absolutamente nada que degradase o desagradase a nuestro Dios. Él fue burlado, Él fue humillado, Él fue vilipendiado, Él fue insultado, Él fue despreciado, Él fue rechazado, para que tú y yo seamos exaltados a la misma presencia de un Dios que es contemplado por ángeles, sorprendidos de que el ser humano haya recibido un tratamiento tan maravilloso. Dice el capítulo 20 del libro de los Hechos que Cristo compró a la iglesia, pero no con oro ni piedras preciosas, como enseña Primera de Pedro, con su propia sangre.
De manera que ya sea por descuido como Uza o por carnalidad como Ananías y Safira, en la Escritura vemos que Dios toma en serio cómo se conducen aquellos que dicen ser parte del pueblo de Dios. El cristiano no es uno que paga la suscripción al gimnasio y luego espera a ver qué pasa. Y cuando apetece va y cuando no le apetece no va. Y cuando le apetece se presenta y cuando no le apetece se borra. El cristiano es un embajador de Cristo y ha de vivir de una manera digna del Evangelio. Y por eso Pablo escribe a los Corintios en 2 Corintios 5, 9 y 10. Por tanto, procuramos, ambicionamos, consideramos un honor, también ausentes o presentes, serle agradables. Sabiendo, dice el apóstol, que un día compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y si hay alguien a quien queremos honrar es a este Cristo. Si hay alguien a quien no queremos defraudar es a este Cristo. Si hay alguien que nos hace temblar es Él. Y si hay alguien que nos conmociona y nos emociona es Él. Que el Señor nos perdone por tantas ocasiones en las que hemos sido desobedientes a esta exhortación, buscando nuestra propia preeminencia y no la suya. Buscando nuestro propio nombre y no el honrar su nombre. Buscando nuestra propia gloria y el no elevar y apuntar a la suya. Buscando nuestras propias vías y caminos y no los suyos. Ese es el principal problema cuando hablamos de la falta de unidad en la vida de la Iglesia. En la vida de una iglesia, que las personas, los creyentes allí no son humildes, están buscando su propio nombre, su propia gloria, su propia preeminencia y no la de Cristo. Y cuando no uno, ni dos, ni tres, sino una congregación busca su propia gloria, su propio nombre y no el de Cristo, nos encontramos ante el mayor desastre posible. Que el Señor nos perdone y que el Señor nos libre de algo parecido. Pero al mismo tiempo, que el Señor nos ayude a obedecer, viviendo de una manera humilde, como nuestro Señor y Salvador lo hizo. Y como nuestro Señor y Salvador nos ha capacitado para hacer nosotros también, si somos de Él. Vamos a orar y pedir que esto sea una realidad para nosotros. Señor y Padre Celestial, qué lección en tu palabra, qué humillación, no porque voluntariamente nos arrodillamos, sino porque necesariamente tenemos que hacerlo y confesar la de veces en nuestra casa, en nuestro trabajo, aún en nuestro propio corazón, que estamos pensando en nosotros y no en otros y mucho menos en ti. Perdónanos, oh Dios. No permitas que nos podamos conducir en tu casa como si fuese nuestra casa. No permitas que manchemos o mancillemos lo privado de tu habitación con nuestras tristes y egoístas historias para no dormir. Te pedimos perdón por no rendir el culto adecuado a tu nombre, no solamente durante una reunión, sino durante nuestro peregrinar. Ayúdanos a no defraudarte a ti ni a ninguno de nuestros hermanos, queriendo ponernos por encima de otros, queriendo presentarnos como mejores que otros. Te pedimos que podamos ser obedientes como tu Hijo Jesucristo lo fue, y que imitando su ejemplo sirvamos de estímulo y de ánimo también a otros. Ayúdanos, Señor, a de crecer para que tú puedas ser visto más grande. No porque parezcas más grande, sino porque eres mucho más grande que nosotros. Y ninguno de nosotros merecemos ni osemos nunca a ocupar o ocultar a tu preciosa persona. Te alabamos, oh Dios, porque permites que tu iglesia crezca, pero que crezca alrededor de ti,
Pedimos esto, Dios, y anhelamos esto, que cuando otros se acerquen a nosotros no nos vean a nosotros, sino a ti. Que cuando otros nos escuchen a nosotros, no escuchen nuestra voz, sino la tuya. Que cuando otros observen lo que hacemos nosotros, puedan estar convencidos de que es así como actuaría tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a representarte bien. Pedimos esto, confiados en tus recursos y en tu capacitación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.